En 6 años viajando por Sudamérica hemos recorrido muchísimas ciudades coloniales y sinceramente pensamos que Cajamarca iba a ser una parada más en el camino, pero apenas empezamos a caminar por sus calles nos encontramos con una de las ciudades mejor conservadas que vimos en Perú. Descubrimos el lugar donde ocurrió uno de los episodios más impactantes de la historia de América y terminamos viendo una escultura tan extraña que todavía no puedo creer que esté en un sitio turístico lleno de familias. Hoy vamos a recorrer Cajamarca y a descubrir por qué esta ciudad terminó sorprendiéndonos mucho más de lo que imaginábamos. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Perú. Bienvenidos a Cajamarca. Nos encontramos en la capital del departamento de Cajamarca, en el norte del Perú, a unos 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Cajamarca es una joyita histórica del Perú, rica en herencia inca, y reconocida internacionalmente por el histórico encuentro entre el Inca Atahualpa y Francisco Pizarro. Así que amigos, acompáñennos a descubrir un poco de esta ciudad tan pero tan interesante. A la Merche la dejamos estacionada en la Plaza Ceballos, que es un lugar seguro y tranquilo. Sí, vamos a caminar unas 20 cuadras, calculo, ¿no? Hasta el centro histórico. Son 2 kilómetros hasta el centro histórico, así vamos a conocer, amigos. Vamos. A medida que nos vamos acercando al centro histórico ya se empiezan a aparecer las edificaciones coloniales. Qué lindo volver a un lugar colonial, a una ciudad colonial donde todo está conservado, todavía se mantienen las edificaciones, los techitos, los balcones. Me encanta y hace un montón que no estábamos así, en un lugar colonial tan bien conservado. Techos de teja, balcones, faroles, todo bien decoradito, la verdad que está hermoso. Y esta es la Plaza de Armas, la plaza principal que está llena de edificios coloniales y de edificios con unas arquitecturas espectaculares. Esta imponente joya arquitectónica que tengo atrás es la iglesia San Francisco de Asís. Ustedes pueden creer que esta iglesia de estilo barroco fue construida en más de 80 años. Tardaron más de 80 años en construirla y data nada más y nada menos que de 1699. Un datazo de esta iglesia es que en 1952 se encontraron criptas subterráneas, catacumbas, amigos, en donde descansan, mejor dicho, restos de frailes y de la nobleza indígena. Vamos, Argentina. ¿Cuánto me dijiste? ¿2 cada una? Sí, 2 picantes. Sale papita rellena. Tenemos un hambre acá. Papa rellena y arrebozada. ¡Qué rico! Y con ají picantito como Dios manda. Uy, tiene una pinta. Ya la quiero probar. La de Juan desapareció. Miren lo que es esta papita. Adentro tiene un relleno que tiene un poquito de pollo, no sé qué tiene. Y también tiene como una ensaladita encima. Y encima de eso le puso una salsita picante y una de cremita. ¡Oh, una delicia! Me encanta. 2 soles. 2 soles, a razón de menos de $1.
Esta plaza tiene un valor histórico incalculable porque en 1532 aquí fue donde Pizarro capturó al Inca Atahualpa. Esta otra maravilla arquitectónica que tenemos enfrente de la Plaza de Armas es la Catedral Santa Catalina de Alejandría. Este es el principal templo católico de la ciudad y una de las joyas más destacadas del estilo barroco colonial. Este imponente templo de piedra data de 1682 y ostenta el título de Patrimonio Histórico de la Nación. Qué prolija que es esta plaza, la Plaza de Armas, no solamente porque tiene todo arregladito, el pasto, las florcitas, etcétera, sino que hay mucha gente que trabaja en la limpieza. Hay muchas personas de limpieza del municipio, evidentemente, que están constantemente levantando la basura. Súper prolija esta plaza y muy silenciosa, casi no se escuchan sonidos así fuertes, ni gritos, ni bocinazos, ni música. Qué maravilla arquitectónica esta iglesia que tiene cantidad de detalles, tiene tallados, tiene imágenes. Realmente es espectacular. Uno se puede pasar un tiempo largo viendo y descubriendo cada uno de los detalles que tiene. Y vean cómo las palomas se han hecho lugar en la arquitectura de esta iglesia, que aprovechan los espacios para posarse y hacer varias cosas, como por ejemplo lo segundo. Esta ciudad me recuerda un poco a Cusco porque tiene muchas plazuelas como esta, que es la Plazuela Belém. Esta ciudad es como para hacer todo un tour de arquitectura y de catedrales, porque son una más espectacular que la otra. Hacete una columnita, Tomá, mirá lo que es la arquitectura espectacular, es maravilloso. Ahora este recinto funciona como un museo. Bueno, vamos a subir un poquito hacia donde está esa iglesia. Vamos por las escalinatas. La ciudad de Cajamarca es conocida como la capital del carnaval en Perú. Esto se celebra todos los años entre febrero y marzo y ahí la ciudad se paraliza, literal, y se llenan las calles de colores, de alegría y de agua porque se usan mucho las bombitas de agua. No sé cómo le dirán acá, las bombuchas le decimos nosotros. Bueno, carnaval aquí en Cajamarca parece que se vive y fuerte. Vamos a subir los 300 peldaños, los 300 escalones del Cerro Apolonia. Yo pensé que ya habíamos subido y no, recién estamos en la entrada porque esas escalinatas en realidad no son. Estas
son las escalinatas para subir al Cerro de Santa Apolonia. ¡Vamos! En pleno camino encontramos esto. Estas estructuras se llaman chulpas y son justamente estructuras funerarias. Las chulpas son estructuras funerarias que datan aproximadamente del periodo de entre el 200 y el 1400 después de Cristo. Se creen que están asociadas a la cultura cajamarca, o sea, pre-incaicas, y se utilizaban para enterrar a personajes importantes como líderes políticos o líderes religiosos, pero también cumplían la función de ritual. Por eso es que se edificaban en lugares elevados, como este cerro, para dominar el territorio. Ahora sí que llegamos a lo más alto del cerro Santa Apolonia, porque creo que recién le dije Apolonia solo, sin el Santa, la desantifiqué. Y acá sí que tenemos una vista panorámica espectacular de todo Cajamarca. Este cerro es un mirador natural que además tiene terrazas prehispánicas, andenes y la vista panorámica de todo el valle. Y les cuento que lo que más me interesaba conocer a mí de este cerro es lo que tengo a mi izquierda, a la derecha de ustedes, que son estas piedras, que no son unas simples piedras talladas, sino que es la silla del Inca, nada más y nada menos. La silla del Inca está tallada en piedra volcánica y ubicada justo acá, en la cima de la colina Santa Apolonia. Y este fue un importante centro ceremonial desde los tiempos pre-incaicos, esto es, previo a los incas. La leyenda popular cuenta que esta estructura fue utilizada por el Inca Atahualpa tanto como trono o como lugar de descanso, pero también como punto estratégico para observar a toda la ciudad y el valle, porque desde aquí tenemos la vista panorámica de todo. Yo no puedo creer, inocentemente estaba filmando al campesino. El campesino está ahí con la pinchila afuera, meando, algo muy literal que no había visto jamás en mi vida. Yo no estoy segura ni si esto me lo va a censurar YouTube, pero necesito mostrárselos, amigos, porque esto es literal, literal. No le voy a hacer más zoom que esto, pero pobrecito está con problemas urinarios encima, que parece que le está costando hacer el pichí. No, amigos, nunca en mi vida había visto una cosa semejante. Qué literal, chicos, qué literal, no hacía falta. Qué fuerte, la verdad, no me esperaba encontrar esto en la cima de este cerro, de esta colina, en un lugar sagrado, porque está también la silla del Inca. Dios mío, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué les parece? Porque este es un lugar familiar a donde uno sube con el sobrinito, con el hijito, con el nietito y clase de anatomía gratis acá arriba del cerro. Aquí han dinamitado a la colina para abrir este túnel que uno puede tomarlo para salir por otro lado. Nosotros igualmente vamos a salir por la otra salida, que es por donde entramos. ¡Wow! Mamita, ¿estoy seguro, amigos? Acá sí que podemos ver claramente las terrazas y andenes prehispánicos de cultivos.
Ahora sí, después de tanta caminata, hora de comer algo. Lo bueno de aquí de Perú es que se come rico y económico, porque por 9 soles, que son $2.50, un poquito más, se come un menú completo. Picante. Llegó el primer plato, la sopita. Mira esa manito. Nosotros le decimos garrita. Bueno, ni sé cómo le decimos nosotros, porque en Argentina no se consume, pero esta es una sopa de pollo. Ha llegado el plato principal, miren lo que es esto. Esto es pescado frito, que aquí se le llama chicharrón de pescado, y el pescado es jurel, el que nos tocó. Esto es yuca frita, uy, que tiene una pinta impresionante, y el juguito de maracuyá, que ya me tomé la mitad. Provechito. Cuando me trajeron el plato parecía poquito, pero casi muero en el intento de terminarlo porque era un montón de cantidad, así que no lo terminé. Estaba muy rico. Y el jurel, yo creo que en Argentina nosotros le decimos jaurel. No estoy segura, así que pónganmelo en los comentarios si le decimos jaurel o le decimos jurel también. La cuestión es que nosotros mayormente lo consumimos en lata. Es un enlatado al igual que el atún. No recuerdo haberlo visto en la pescadería, pero seguramente que en la pescadería sí se vende, pero no es algo tan común. Así que es la primera vez que como jurel fresco, que no es enlatado, y además es frito. Tiene una carne así como consistente, que no se te desarma, está muy bueno, y encima la caserita lo condimentó muy rico, así que estaba muy, pero muy sabroso. Me gustó y mucho. Se ha hecho la noche en Cajamarca. Qué lugar tan tranquilo. Y aquí estamos, en la casita, y Juan está cocinando. Haciendo un guiso, gurisa, ya que baja la temperatura de la noche hay que aprovechar para prender fuego. Qué rico, sí, porque estamos a más de 3.000 metros de altura. No, perdón, a 2.700 metros de altura. Y refresca un montón. Un montón. Pero un montón. Sí, pero igual el ventilador fijo, ¿eh? Siempre. Pero bueno, no, a la noche para dormir no. No se puede porque nos congelamos. Buen día, amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero. Y seguimos descubriendo Cajamarca porque hoy quiero conocer un lugar que me interesa muchísimo, que se llama el Cuarto del Rescate. Ayer no pudimos porque estaba cerrado, así que vamos a ver si hoy lo encontramos abierto, por favor. ¿Ustedes han notado el sombrero que se utiliza aquí? Que no es como el mío de Indiana Jones, sino que es un señor sombrero de fibras de paja o de palma blanco con esa copa alta. Bueno, resulta que el sombrero cajamarquino es mucho más que un accesorio. Es un símbolo tanto de identidad como de jerarquía social. Cuanto más alta es la copa del sombrero y más fino es el tejido, más jerarquía indica de la persona que lo lleva. La copa del sombrero cajamarquino puede medir hasta 18 centímetros de alto. ¿Y por qué tan alto? Porque adentro la copa conserva aire que refresca la cabeza. Y por otro lado, las alas tan grandes también protegen del sol, que en los Andes es muy pero muy fuerte. Me parece interesantísimo hablar de este sombrero porque tiene muchas cualidades, es muy cultural acá y, como yo les decía, indica jerarquía. Un sombrero de estos puede salir entre 150 y 3.000, 4.000, hasta $5.000 según cuanto más fino sea el tejido y más alta sea la copa. Cuanto más fino es el tejido, más tiempo se demora en realizarse, y este sombrero puede demorarse en realizar entre semanas y hasta meses para realizar un solo sombrero. Estos sombreros se tejen a mano con fibras de palma o de paja toquilla. Dos datos interesantísimos sobre este sombrero que tienen que ver con el campo es que, por un lado, el alto de la copa permitía divisar a la persona a lo lejos entre los matorrales y el ganado. Otro dato tiene que ver con la impermeabilidad de este sombrero, porque al tener un tejido fino
hace que el agua se pueda contener y cuanto más grande la copa, más capacidad de retener agua. Porque ¿qué hacían los campesinos? Lo utilizaban para agarrar agua de los arroyos, de los manantiales, de los ríos para poder beber. Así que servía la misma copa del sombrero como una copa para beber y para poder hidratarse en las largas jornadas al rayo del sol de los Andes. Parece, amigos, ¿sabían de la existencia de este sombrero? A mí me parece más que interesante, pero quiero leerlos a ustedes en los comentarios. Cuéntenme si sabían de la historia de este sombrero y qué les pareció, si no la conocían. Pónganlo en los comentarios, que ya saben que los que dejan mensajito participan del Flor de Saludo, obviamente si están suscriptos a Rodando hacia la Libertad. No lo puedo creer, lo logré, está abierto. Llegamos al cuarto del rescate, uno de los lugares más importantes de aquí, de Cajamarca, que ha hecho reconocido internacionalmente a Cajamarca, porque es el cuarto en donde estaba preso Atahualpa, el Inca Atahualpa. Yo les conté que el Inca Atahualpa fue apresado, fue capturado por los españoles en lo que es hoy la Plaza de Armas. Esto es muy loco porque este es el único recinto inca que hoy día queda en pie y este es el cuarto original en donde estuvo el Inca Atahualpa apresado. Este cuarto fue construido con piedras volcánicas que fueron apiladas, que fueron pulidas y que fueron talladas. En 1532, como les contaba que el Inca Atahualpa fue apresado, le ofreció a los españoles llenar todo este cuarto de oro y plata a cambio de su libertad. El cacique dijo que llenaría este cuarto de oro y plata hasta donde le llegaría su mano, pero el cuarto no se llenó. Atahualpa no llegó a llenar el cuarto hasta donde llegaba su mano porque en 1533 los españoles lo ejecutaron. Este fue el rescate más caro de la historia. El rescate pagado por Atahualpa en oro y en plata equivaldría al día de hoy a miles de millones de dólares. Esta ejecución en 1533 marcó el colapso del Imperio Inca. Según la tradición, sobre esta losa fue ejecutado Atahualpa el 29 de agosto de 1533. Y ahí hay una marquita que dice: la línea roja marcó el límite del rescate. Pero bueno, Atahualpa no llegó a llenarlo de oro y de plata hasta esa línea porque antes lo ejecutaron. Dos cosas pienso. Primero, que demoraron un poco en ejecutarlo porque lo capturaron el 16 de noviembre de 1532 y lo terminaron ejecutando en agosto del siguiente año. Y por otro lado, qué fuerte, qué intenso es pensar que acá mismo es donde estuvo él y donde lo ejecutaron. Este es el recinto real y hay todavía piedras originales de aquella época. Qué locura, ¿eh? Un dato interesantísimo sobre Cajamarca y también que tiene que ver con el rescate es que Cajamarca, dentro de América, fue la primera ciudad de Perú en fabricar monedas para enviarlas a España. ¿Y de dónde salió el oro y la plata para fabricar esas monedas? Del rescate, del cuarto del rescate. Ahora estoy en la iglesia de Belén, que es una joya arquitectónica. Ayer la mostré desde afuera, pero uno directamente con el ticket de ingreso al cuarto del rescate puede venir acá y vean cómo aquí tenemos este patio interno colonial y desde aquí se puede ver parte de la arquitectura barroca colonial imponente de esta iglesia.
La iglesia de Belén fue construida en roca volcánica labrada y en su interior posee en la cúpula 8 ángeles. Estos 8 ángeles sostienen una especie de esfera llena de estrellas y de querubines. Les digo una cosa, me gusta Cajamarca, me parece que es una ciudad muy ordenadita, muy prolija. Si bien hay un montón de comercio informal y te acosan un poquito, no te acosan un montón, como por ejemplo en Cusco, que prácticamente te ofrecen lustrarte las alpargatas o las hojotas. Aunque no tengas zapato, te los lustran igual. Acá hay mucho comercio informal, pero son bastante más tranquilos. Y dentro de todo me parece muy pintoresca. Y es tan, pero tan rica, histórica y culturalmente que me parece que Cajamarca es una de las joyitas del Perú. Esta zona es conocida por la excepcional producción de lácteos. Aquí se produce mantequilla, manjar blanco, que es algo muy similar al dulce de leche nuestro, y más de 50 variedades de quesos artesanales. Me quiero quedar a vivir acá. Qué rico, cómo me gusta el queso. Y hablando de ellos, ayer no los había visto, pero evidentemente también están, que son los lustrazapatos. Pero bueno, no son tan acosadores como en Cusco, por eso debe ser que no los vi. Pero miren la elongación del amigo. ¡Ja! Toma, amigo, ¿quién pudiera tener esa elongación, eh? Y ahora quiero saber qué opinión les merece a ustedes lo que les mostré de Cajamarca, de esta ciudad. Sepan que este video fue de la ciudad de Cajamarca, pero a sus alrededores hay mucho más para recorrer. Hay sitios arqueológicos, hay frailones, está el baño del Inca, hay de todo. No creo que tengamos tiempo de hacerlo, pero me encantó haber conocido esta ciudad, me pareció muy sorprendente. Me gustaron sus calles, su cultura, su comida, pero sí puedo decir que me quedé un poquito traumada ahí en la colina de Santa Apolonia y esa escultura rarísima. Que bueno, ya me dirán ustedes qué les pareció y ya los leeré en los comentarios. Con este desfile de toritos le voy a mandar un flor de saludo a Rosita Mera. Gracias, Rosita, por dejar tu mensajito, ni bien se publicó el video y sobre todo visualizarlo, mirar el video ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y como siempre les digo, amigos, gracias por llegar hasta el final del video, gracias por sus mensajitos, por su buena vibra, por la buena onda que nos mandan y por mirar las publicidades que YouTube pone por lo menos unos 30 segundos, que es lo que a mí me permite seguir trabajando de esto. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos.